Capítulo 210. El pañuelo de Sisun solo me lo pueden dar a mí. En medio de la noche, Chu Guanin se despertó de un sueño superficial. Morran se había levantado de la cama, y su ropa estaba bien vestida. Estaba sentado en su escritorio, encendiendo una sola lámpara y mirando un montón de objetos. Todo el desasosiego e impotencia de antes fue reemplazado por el tenue resplandor de la lámpara. Chu Guanin lo miró perezosamente durante un rato y luego dijo: ¿Qué estás haciendo? ¿Sisun está despierta? ¿Es la luz demasiado brillante? No. Chu Guanin preguntó de nuevo: ¿Qué estás haciendo? Morran frunció los labios y sonrió avergonzado. Chu Guanin se levantó, se puso la túnica y caminó descalzo hacia su lado. Se apoyó en la mesa y lo miró. Resultó que el pañuelo de la mesa era suyo. Morran tomó los otros 3 pañuelos blancos lisos y los cosió a los adornos que había en ellos. ¿Estás bordando un pañuelo? Creo que lo que Sisun ha hecho, me lo darán a mí solo. Morran dejó la aguja y el hilo, puso su brazo alrededor de la cintura de Chu Guanin, se inclinó y besó su pecho. Había una cicatriz en el corazón de Chu Guanin. Como Chu Guanin no explicó el origen de la cicatriz, Morran no preguntó más. Era solo que cuando se tocaban, subconscientemente y a menudo tiernamente se besaban aquí. Morran dijo: voy a coser los pañuelos del otro. No saben quién lo hizo de todos modos. Mientras hablaba, cogió un pañuelo que ya había bordado y le preguntó con una sonrisa: Sisun, ¿el bordado se parece al tuyo? Chu Guanin suspiró: ni siquiera necesitas mirar para saber que es verdad. ¿Por qué este hombre era tan posesivo? Chu Guanin acarició el cabello de Morran, y Morran sonrió mientras levantaba la cabeza para mirarlo. La lámpara estaba muy tenue. Ardía tanto que le dolían los ojos. Cuando levantó los ojos, había rastros de sangre en ellos, pero su cara y su sonrisa eran suaves y brillantes. Chu Guanin preguntó: ¿todavía quieres a los que no existen? Morran miró fijamente un momento y luego dijo en voz baja: no quiero. Sí. Él dijo: eso es bueno. Deja que la naturaleza siga su curso. Esta frase parecía estar dirigida a él, pero también a Chu Guanin. Deja que la naturaleza siga su curso. Demasiados pocos días como este. No era un dios. Era solo un pequeño lenteja de agua entre el interminable polvo rojo. Cada uno tenía sus propios pensamientos egoístas. Le daban una taza de agua a una persona que estaba a punto de morir de sed, y luego le pedían que derramara voluntariamente la taza de agua. Entonces elegirían morir de sed. Esto era demasiado difícil, y casi nadie en el mundo podía hacer eso. Beber un poco más de la dulce lluvia, pensó. Si volviera a entrar en el purgatorio en el futuro, no le dolería tanto. Hay un pasado claro, suficiente para confortar una vida seca. El segundo día, todos se reunieron fuera de la mansión y se fueron juntos a Jiao-san. El dueño de la villa, Ma, ordenó a sus subordinados que preparasen un fuerte caballo para cada uno de ellos. Delante del sillín negro y dorado colgaba un cosmic bag bordado con un diseño de gato. Xuamen se sentó en el lomo del caballo y cogió la bolsa para echar un vistazo, arrugando inmediatamente su nariz con asco. De repente, oyó a alguien a su lado reírse. El gusto de Ma, la dueña de la villa, es realmente terrible. No solo hay un gran gato bordado en la bolsa cósmica, sino también la palabra caballo bordada en la espalda. Interesante. Xuemen giró la cabeza y vio a Mei Anzue montada en un caballo alto y blanco, jugando con la bolsa. Levantó sus ojos verde claro y miró a Xuemen con una sonrisa que no era una sonrisa. El cristal en forma de gota que colgaba entre su frente estaba exudando un cálido brillo. Se balanceó un poco, haciendo que su cara pareciese aún más encantadora. Xuemen puso los ojos en blanco y maldijo suavemente: escoria. La escoria solo sonrió y entrecerró los ojos, sin enfadarse en absoluto. En cambio, dijo: mirándote hoy, el cutis del joven amo Sue no es muy bueno. No estás lleno. Hay un tinte verde en los ojos, y el salón indio aún está oscuro. Tengo un ungüento de hierbas para calmar a las deidades y ayudarlas a dormir. Mei Anzue, ¿estás muy libre? Después de aguantar un rato, Xuemen se dio cuenta de que no podía contenerlo y se dio la vuelta con ira. ¿El Treading in Snow Palace te echó de la secta? ¿Por qué andas deambulando por el pico Sisen? Mi amo me dijo que viniera aquí. Mei Anzue seguía sonriendo. Dale a tu padre el arma oculta que quería ayer. Entonces date prisa y vete a la mierda. Mei Anzue en realidad no se enojó. Él sonrió y dijo: te vas de aquí.
Las pocas veces que lo vio, era blando como una mujer, o frío como una piedra. La última vez que se encontró con él en la puerta de R.U. Feng, le había dado una paliza y hoy se había convertido en una buena persona. Me golpeaste en la mejilla izquierda y también le envié la derecha hacia arriba. Xuemen no pudo evitar pensar en esto mientras giraba su caballo y miraba fijamente al hombre extremadamente guapo que estaba encima del caballo. No, Mei Ansue, no tengo enemistad contigo, ¿verdad? No. Entonces, ¿te conozco bien? Mei Ansue sonrió. No le contestó inmediatamente, pero sus pálidos ojos estaban llenos de pequeños trozos de luz. Cuando soplaba el viento, su pelo dorado caía a un lado. Cuando el sol brillaba sobre ella, solo servía para suavizar la luz. Xuemen no quería oír su respuesta. Él frunció el ceño y dijo, vete justo después de que envíes el arma escondida. Si quieres salir con alguien de otra secta, no me importa. No pienses en llevarte bien conmigo. PFFT. Mei Ansue no pudo evitar reírse a carcajadas. Sin embargo, sus manos se convirtieron inmediatamente en puños. Cubriéndose los labios, tosió un poco y, de forma muy interesante, midió a Xuemen por un momento antes de decir, está bien. Tomó las riendas, una campana de plata atada a su muñeca blanca, y el viento sopló y resonó. Mei Ansue sonrió y lo miró de reojo. Me voy. Xuemen le miró fijamente. ¿Irse tan rápido? ¿Quieres que te envíe con petardos? Mei Ansue realmente se fue. Las pezuñas de su caballo habían dado 2 pasos cuando de repente se acordó de algo. Giró la cabeza y dijo, sí, hay una cosa más. Xuemen no quería oírlo, pero Xuemen tenía curiosidad, así que preguntó con rapidez, ¿qué? Mei Ansue sonrió levemente y se llevó un delgado dedo blanco a los labios. Habló en voz baja, eres realmente despiadado. La cara de Xuemen se puso verde al instante. Tú. Estaba completamente disgustado. Después de mucho tiempo, todavía no podía salir ni la mitad del camino. Esta fue la orden del líder de la secta en el frente de reunirse y prepararse para partir. Mei Ansue le hizo un gesto con una sonrisa e instó a su caballo a ir más lejos. Para cuando Morran montó su caballo al lado de Xuemen, Mei Ansue ya había desaparecido en el mar de la gente. Morran se quedó atónita por un momento. ¿Comiste algo malo? Obe, no me hables ahora. Estoy tan jodido temprano en la mañana, y me comí la mierda de perro. Morran. Aunque tengas mucha hambre, no importa cuánta hambre tengas, no deberías comer mierda de perro. Largo. Xuemen empujó el pecho de Morran, empujando a Morran y a su caballo. Simplemente estaba enojado hasta el punto de que estaba a punto de ascender a los cielos y alcanzar el segundo reino del nirvana. Rugió hacia la distancia con la cara roja y el cuello grueso. ¡Ay! Mentira. Tú eres el rey picante. Después de un periodo de clamor, miles de personas partieron de la montaña solitaria y se dirigieron en dirección a la montaña del dragón de la inundación. Esta escena era realmente rara. Normalmente, cuando todos salían de la ciudad, usaban la técnica de la espada imperial. Incluso si un grupo grande de personas se reunía, llegaban en un instante. Era raro que un grupo de cultivadores montara a caballo. Fue bueno que el primer día mucha gente no había cabalgado tanto tiempo, y no fue fácil soportarlo durante mucho tiempo. Afortunadamente, Manalord Ma tenía todo en su bolsa Qiankun, como píldoras refrescantes, abanicos perfumados e incluso algunos libros de seda con los precios y la idoneidad de los nuevos productos del Valle de la Flor de Melocotón. Xuemen miró fijamente al maestro de la granja de caballos, que gritaba a la sombra mientras descansaba. El segundo hombre más rico del mundo gritaba con todas sus fuerzas: señores, si tenéis bienes, ponedlos en el librito. Cuando regrese, volveré y los entregaré en la mansión, regresando en 7 días y cambiándolos en 15 días. Había mucha gente que no tenía nada que hacer, y la propietaria de la villa, Ma, definitivamente lo estaba haciendo a propósito. Con una bolsa cósmica tan grande, no había nada más que ver que estos folletos. Ni siquiera Xuemen pudo evitar dibujar un círculo en el papel: joven y viejo, delicioso, de sabor ligero, buena selección, energía espiritual grandemente aumentada. La torta Spirit Jan Nest Cake en la montaña sur. Por fin, entendió el método al que Morran se refería como ganar dinero. Después de 7 días de viaje, la propietaria de la villa, Ma, había obtenido un gran beneficio, haciendo que todos se sintieran un poco cansados. Esta tarde,
Finalmente llegaron a la cordillera de las montañas de Peanmong. El dragón tiene una columna vertebral orgullosa. Espero ver al monarca. Sue Seong-yeon miró la enorme roca que estaba frente a él y recitó las palabras en la roca. Se dio la vuelta y le preguntó a Nangong-si, joven noble Nangong, ¿qué quieres decir con eso? El significado es que debemos caminar a pie por el resto del viaje. Además, desde el momento en que entramos en la montaña hasta la apertura de la barrera del monte Jiao, no debemos decir palabrotas o seremos castigados. Como Nangong les había advertido, los líderes de la secta transmitieron inmediatamente el mensaje. Jian-11 estaba allí inmóvil, y fue Hua Bainan quien envió el mensaje. Hua Bainan agitó sus mangas, y una bola de humo negro surgió de sus mangas, y al verlo más de cerca, se dio cuenta de que no era humo, sino cientos de pequeños insectos voladores, uno por uno, deteniéndose en los oídos de los discípulos de Luna Solitaria. Sue Meng estaba muy disgustado y dijo, la escala de frío de la mano sagrada es realmente anormal, ¿podría ser que todo su cuerpo esté lleno de bichos? Entonces, de repente pensó en algo y se volvió hacia Simei, hablando de eso, incluso has ido a la isla Rinlin a estudiar, pero no has tenido ningún contacto con Hua Bainan, ¿verdad? No intentes jugar con los bichos cuando llegue el momento. Simei giró la cabeza y sonrió. El joven señor está realmente preocupado. En ese momento, el Pico Sisen comenzó a enviar mensajes. Las otras sectas estaban más o menos listas para mostrar sus habilidades. Después de entrar en el valle, no uses vulgaridades. No podía controlarse, así que usó el mantra del silencio para cubrirse la boca. ¿Habéis oído todos eso? Una voz fuerte y confiada resonó por el bosque, sacudiendo los árboles y haciendo temblar las nubes. Los ecos persistían en el aire. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? ¿Hemos llegado? ¿Es eso cierto? Todos los cultivadores se quedaron sin habla. Capítulo 211. Sisun, vamos a entrar en Jiaozen. Abandonando el caballo y entrando en la montaña, salió ileso el primer día. En la segunda noche, cuando todos estaban meditando y descansando, ocurrió un accidente. Uno de los monjes se adentró en la selva en medio de la noche para hacer sus necesidades de agua. Cuando terminó, sintió una picazón en la pierna. Miró hacia abajo y vio un enorme mosquito venenoso sentado entre sus piernas. Estaba bebiendo sangre y disfrutando. Ese cultivador mató al bicho con una sola bofetada, y al final, incluso parloteó por costumbre, seca tu madre, atreviéndose a morder a tu abuelo. Al final, cuando el sonido de su voz se desvaneció, escuchó extraños sonidos que provenían de los árboles circundantes. Este cultivador se sorprendió y de repente recordó las palabras de Nangong-si frente a la montaña. Estaba tan asustado que ni siquiera tuvo tiempo de subirse los pantalones antes de correr por su vida, gritando en voz alta, «¡Ayuda, maestro! ¡Ayuda!». Resultó que esta persona era un discípulo de Jian Donghol que estaba de pie al lado de Huang Xiaoyue. Llamó a su madre con voz fuerte, como si fuera una roca gigante entrando en un lago. Revolvió miles de ondas, y la gente que originalmente meditaba en silencio se puso de pie una por una. Vieron a un cultivador de Jiangdong corriendo hacia ellos desde lejos mientras orinaba. Esta persona tenía el pecho desnudo, moviendo la cabeza mientras corría mientras lloraba. Detrás de él había al menos 100 serpientes de piel negra, algunas de las cuales ya estaban envueltas alrededor de sus piernas. Huang Xiaoyue dijo en shock, «Discípulo, no vayas allí». El discípulo corrió mientras se lamentaba, pero más y más serpientes se subieron encima de él. Al final, cayó al suelo y gritó, «Sisun. Sisun, sálvame». Originalmente, Huang Xiaoyue iba a echar una mano, pero Nangong dijo, «Esta serpiente está hecha de los bigotes de un dragón. Si matas a una serpiente, él matará a otra. Cuanto más mates, más matarás. Si el taoísta Juan no tiene miedo, entonces ve y acepta el desafío». Cuando Huang Xiaoyue escuchó esto, inmediatamente se presentó y murmuró, «El panorama general es importante, el panorama general es importante». Observó impotente a su discípulo mientras la marea lo envolvía como una serpiente negra. Esa persona se retorcía y se retorcía de dolor, y la marea de serpientes ya lo había cubierto completamente, convirtiéndose en una masa negra de colinas bajas. Esta masa de colinas bajas se abolló a una velocidad visible a simple vista, y cuando la marea se dispersó, aparte de un charco de sangre, no quedó ni un solo hueso. Después de este incidente, nadie dijo más tonterías durante el último día del viaje. Las palabras no pueden fallar,
Este era un principio que todo el mundo conocía bien. Suesengyong incluso se había dado a sí mismo y a Suemeng un hechizo de silencio. No fue por ninguna otra razón, sino porque el dúo padre e hijo solían hablar con demasiada libertad. Si murmuraban casualmente una cosa de perro, se convertían en un alimento para las serpientes en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, en la noche del tercer día, después de pasar por las montañas de la montaña del dragón mágico, llegaron a la tumba del héroe de la secta Ru Feng, al pie de Jiao San. La barrera de Flat Dragon Mountain era diferente a la de Phoenix Mountain. Los dragones de la inundación eran detestables, por lo que la barrera era transparente y se podía ver claramente el paisaje al pie de la montaña desde el exterior sin utilizar ninguna técnica obstruccionista. Mirando la escena ante él, Jianon se preguntó, ¿es este el cementerio de las élites de la secta Ru Feng? La luz de la luna brilló en la cara de Nangong. Después de un momento de silencio, dijo, así es, el monte Jiao fue creado por un dragón demoníaco. Después de que el primer líder de la secta de Ru Feng sometiera a este dragón, estableció un contrato de sangre con él. La convirtió en una montaña para proteger el alma espiritual y los tesoros de la secta Ru Feng durante generaciones, así como el templo y la sala de los ancestros. Esta montaña, recordaba Nangongzi, cada solsticio de invierno venía aquí con su padre a barrer la tumba. Anteriormente, cuando llegó aquí, podía ver un vasto e interminable tramo de escalones de piedra de jade blanco. Los oscuros guardias de la ciudad que ya le estaban esperando custodiaban los dos lados del camino de la montaña. Bienvenido, joven amo. Aún se podían oír ruidos de estruendo cuando todos cayeron de rodillas. Mientras subía por el sendero de la montaña, podía ver a su padre, que ya se estaba preparando para los ritos del sacrificio en la cima misma de la sala de los ancestros. Joven noble Nangong, es mejor dejar ir la triste primavera. La gran batalla no se puede retrasar, así que deben abrir la barrera lo antes posible para que podamos entrar. Escuadrón de ejecución de demonios. La persona que habló fue Huang Xiaoyue. Durante la época dorada de la secta Ru Feng, aunque este tipo de persona estuviera por capricho y le diera 10 bufetadas sin ninguna razón, no se atrevería a responder. Hoy, todos podían alardear y mirarlo fijamente frente a su tumba ancestral, haciendo alarde de su poderío. No tuvo más remedio que aguantar. Apretó los dientes con dolor e hizo todo lo posible por aguantarlo. Todos ustedes, retrocedan un poco. Mientras hablaba, llegó a la entrada por su cuenta. A la izquierda y a la derecha había 2 lápidas hechas de piedras del espíritu del mal. Solo los dedos de sus pies eran del tamaño de un niño de 5 o 6 años. Cada una de las 2 deidades tenía una herramienta mágica en sus manos, y sus brazos estaban envueltos alrededor del brazo. Extrañamente, estas deidades estaban normalmente abiertas de par en par como leopardos, pero sus ojos estaban cerrados y fruncían el ceño. Parecían ser algo extraños. Sin pestañear, Nangongzi dibujó un hechizo en la piedra del espíritu maligno y dijo, el ancestro de la 7ª generación de la secta Ru Feng, Nangongzi, le rinde homenaje. Rumble, la tierra temblaba. Algunos de los menos experimentados exclamaron, ha abierto los ojos. Esa estatua. De pie entre la multitud, Morran también levantó la cabeza para mirar. Si la situación no hubiera sido tensa, le habría dicho al hombre, no la estatua, sino las 2 estatuas. Uno a la izquierda y otro a la derecha, los 2 dioses de la tumba abrieron los ojos. Sus ojos eran de color ámbar y sus pupilas eran estrechas como los ojos de una serpiente. La estatua a la izquierda lentamente habló, su voz era como una campana fuerte, zumbando fuerte, Nangongzi, ¿lo recuerdas bien? Los 7 edictos de la secta Ru Feng. Nangongzi dijo, es imposible que un caballero como yo cometa crímenes como el abuso. Detrás de él, Huang Xiaoyue se mofó, lo que dices suena mejor que lo que cantas. No fue solo Huang Xiaoyue. Mucha gente murmuraba en sus corazones. Estas 7 cosas no se podían hacer. Esta fue realmente la mayor burla de la actual secta Ru Feng. La estatua de la derecha también abrió la boca. Su voz era distante, como si viniera del pasado. Nangong, hay un espejo colgando arriba, y debajo está el vasto manantial amarillo. No me arrepiento de nada. Estos 2 párrafos eran las preguntas y respuestas que había memorizado desde que era joven. No importa quién fuera,
Siempre y cuando entraran en la tumba del héroe, tendrían que pasar por estas 2 preguntas primero y responder a estas 2 preguntas. La razón por la que los antepasados de la secta Ru Feng habían hecho estas 2 preguntas era porque esperaban que sus descendientes pudieran recordar las enseñanzas de sus antepasados y reflexionar sobre sí mismos cuando subieran a la montaña para presentar sus respetos. En este momento, Nangon no podía evitar preguntarse si su padre había sentido alguna vez la más mínima emoción o culpa cuando respondía a estas 2 preguntas al venir aquí cada solsticio de invierno para presentar sus respetos. Iba a responder a esta pregunta una tras otra como si fuera la llave de la llave. Iba a usarlo como talismán de examen corporal para abrir el sello divino de Jiao San. Eso sería todo. La barrera se abrió. Las 2 estatuas de piedra que originalmente estaban de pie de repente empezaron a vibrar lentamente, cambiando sus posiciones. Al final, uno izquierdo y otro derecho se arrodillaron. Maestro, por favor, entre en la montaña. Nangon estaba de espaldas a la multitud mientras estaba allí de pie durante un rato. Nadie podía ver la expresión de su cara, ni siquiera Yeguan 11. Solo el oro blanco de ágata gemía en su aljaba, y sus garras blancas se extendían y se aferraban al borde de la aljaba. Miau, miau, adelante. Después de decir esas 3 sencillas palabras, tomó la iniciativa y entró en la región de la montaña WYRM. Sue Sendyong se deshizo de su mantra de silencio y le preguntó, ¿todavía necesitas tener cuidado cuando estás aquí? No es necesario. Nangon sí dijo, la precaución se hace en las cercanías de la cordillera, pero también se hace para evitar que aquellos que tienen malas intenciones hacia la secta Ru Feng entren en la montaña. Ahora que el dragón del diluvio ha determinado que la persona que ha llegado no debe ser un enemigo, ya no usará palabras. Sin embargo, aunque dijo esas palabras, muchas personas todavía se sentían tristes y no estaban dispuestas a hablar más. Solo podían seguir en silencio a Nangon hasta la montaña. Cada 300 metros, habría 2 piedras tótem talladas en el cuerpo. Primero fue macho y hembra, luego hembra y ratón, luego macho y hembra, tigre y conejo. Desde el centro de la montaña, fue el cementerio de los héroes de la secta Ru Feng. Estos héroes irían de lo más bajo a lo más alto de acuerdo con las contribuciones que habían hecho a lo largo de sus vidas. Descansarían en Jiao San durante mucho tiempo, uno tras otro. El primer lugar al que llegaron fue al nivel más bajo, el Boneyard. Había una pieza blanca de jade de unos 8 pies de alto que estaba grabada con los nombres de los individuos. En la parte superior, había 4 palabras escritas a mano, alma de la lealtad. He oído que la gente enterrada aquí son los leales sirvientes de la familia Nangon. Sue Meng le susurró a Morran, siempre hay alrededor de mí. Lo que dijo era cierto. Esta región montañosa estaba densamente llena de tumbas, y no había un final a la vista. Dijo preocupado Simei, ¿y si todos estos miles de sirvientes se levantan? Los sirvientes de la familia Nangon no son malos, me temo que podrán entretenerlos por un tiempo. Sue Meng se tapó la boca a toda prisa. SHHH, estás loco. Pa, no seas un cuervo. Morran dijo con tristeza, me temo que no es mala suerte. Oye, perro, ¿a dónde vas? Morran no le prestó atención a Sue Meng. Dejó directamente el grupo y caminó frente a una leal tumba del alma. Se arrodilló y lo dimensionó cuidadosamente. La tumba del héroe de la secta Ru Feng era diferente de un cementerio ordinario. No tenía una tumba, ya que estaba hecha de un ataúd de jade translúcido, similar a la gruesa superficie de hielo. La mitad del ataúd fue enterrado bajo tierra mientras que la otra mitad fue expuesta afuera. Este tipo de jade frío era similar al ataúd del Sishin Peak, el Frosted Sky Hall. Podía preservar el cadáver sin pudrirse, como cuando uno estaba vivo. Como resultado, la superficie del ataúd de jade estaba cubierta con una gruesa capa de polvo. Morran solo podía divisar vagamente el contorno de la persona fallecida, pero sus rasgos faciales no se podían ver. Por lo que parecía ser una mujer. Miró fijamente a la mujer durante un rato, y luego su mirada vagó alrededor del ataúd. Sintió que había algo malo con este ataúd. Sin embargo, no sabía exactamente qué era lo que estaba mal. Miró a su alrededor y, sin que nadie le prestara atención, puso la mano sobre la superficie del ataúd, cerró los ojos y sondeó cuidadosamente a su alrededor. De repente, su palma tembló. Morran abrió los ojos, su expresión extremadamente fea. Había una aura maligna dentro del ataúd, pero no era lo suficientemente gruesa. La pieza de joyería no estaba dentro.
¿Será que estaba equivocado? Morran. Suamen y los otros ya estaban caminando lejos mientras le gritaban desde lejos. Morran murmuró para sí mismo, rápido. Sus delgadas manos rozaron la superficie del ataúd centímetro a centímetro mientras intentaba limpiar el grueso polvo que había en él. Quería ver la cara de la mujer más claramente si no podía abrir el ataúd. Se lo estaba limpiando cuando vio un detalle en el rabillo del ojo y se detuvo abruptamente. Sabía lo que estaba mal. Había algo malo con este ataúd. Además del lugar que acababa de limpiar, Morran descubrió de repente que había otro lugar que estaba libre de polvo. En el lado del ataúd, había 4 marcas de diferentes longitudes. Dudó un momento y luego extendió la mano para compararlos, solo para descubrir que era exactamente el lugar de donde salía una persona. La expresión de Emma Van cambió conmocionada. Justo cuando quería que todos dejaran de pisar la montaña, de repente sintió un aire frío y húmedo frente a él. Levantó la cabeza y agarró una cara blanca muerta. Una mujer con un sudario se puso en cuclillas detrás de la lápida, mirándolo fijamente. Capítulo 212. Hasta mucho. No sigas adelante. Retirada. Retirada. Ve al pie de la montaña. Con un grito repentino, todos volvieron la cabeza y vieron a Morran, vestido de negro, corriendo hacia ellos. Detrás de él, un cadáver femenino lo perseguía, soltando aullidos aterradores de su boca. Sue Seung-yeon dijo sorprendido, ¿Morran? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Atrás. Regresa. Bajo sus cejas de color negro intenso, su mirada era como una bayoneta extraída de su vaina. Llamó a los de Nangon, Nangon. Suelta la piedra resistente al alma frente a nosotros. Sobre las tumbas de las almas leales, había tumbas de los discípulos mayores de la secta Ru-Fen. Para evitar la intrusión de las generaciones futuras, se construyó un largo muro entre las 2 tumbas como barrera. Comenzó a correr con todas sus fuerzas, con Ye-Wan-11 siguiéndole de cerca. Sin embargo, antes de poder alcanzar el muro de la resistencia al alma, se detuvo repentinamente. En la cima del sendero de la montaña, un grupo de personas bajó lentamente, todos vestidos con ropa verde y grullas, sus cintas de seda ondeando. De un vistazo, parecían un grupo de valientes y valientes discípulos que acababan de llegar, pero Nangon sabía que estaba mal. Ye-Wan-11 también fue claro al respecto. Había una diferencia entre estos discípulos de la secta Ru-Fen y aquellos con los que habían estado juntos desde la mañana hasta la noche. Es decir, cada uno de ellos tenía una cinta verde bordada con la sombra de una grúa bordada en los ojos. Parecía una diferencia extremadamente pequeña, pero la gente de la familia Nangon entendió lo que significaba. Una persona viva nunca usaría esta cinta con los ojos vendados. Este fue el funeral que los discípulos de la secta Ru-Fen fueron dados antes de ser enterrados. Significaba que sus ojos estarían cubiertos por nubes auspiciosas, y que podrían crecer felices. Los que bajaron de la montaña eran todos muertos de la secta Ru-Fen. Nangon se dio un paso atrás y levantó la mano para detener a Ye-Wan-11. Sin girar la cabeza, susurró, «Puedes irte. Baja. Ve a decirle a Mosonsi que es demasiado tarde». Nangon-si respiró hondo y escupió una frase temblorosa. Todos los discípulos de alto rango de la secta Ru-Fen han sido exhumados y ahora se dirigen hacia abajo de la montaña. ¿Qué hay de ti? Voy a esperar un rato, apúrate. Mater Nangon-si volvió la cabeza hacia un lado y le dijo a Ye-Wan-11 que hagan lo mejor que puedan para retirarse hacia el pie de la montaña. Cuando lleguen al pie de la montaña, enciendan sus humos y bajaré inmediatamente. Ye-Wan-xi se mordió los labios. Ella sabía muy bien que este asunto aún no había ocurrido y lo último que podía hacer era desatar su aljaba, tirarla al Nangon-si y decir en voz baja, «Atrapa. Nunca te acuerdas de tomar más». Para cuando llegó a la ladera de la montaña, ya había una feroz batalla en curso. Los cadáveres previamente escondidos de los sirvientes de la secta Ru-Fen salían de los arbustos y detrás de las rocas como langostas de todos los posibles escondites, saltando hacia los cultivadores enemigos. Todos estos cadáveres llevaban abrigos de cumpleaños y todo su cuerpo era de color blanco pálido. Cuando se mezclaban con los diferentes cultivadores en diferentes atuendos, parecían una tormenta de nieve rodando sobre la tierra. Desde lejos, se veía extremadamente espectacular, pero el precio era simplemente demasiado alto. Su padre adoptivo era como un conejo astuto, dejándolos con una pacífica tumba de lealtad. De hecho, ya había llamado al cadáver del cadáver dentro de la tumba y lo había escondido en la oscuridad,
solo para que cuando llegaran al punto más alto, pudiera movilizar la tumba del alto discípulo delante de ellos para atacar por delante y luego por detrás. Eran los peces en la red. Yeguan se encontró a Morran en la batalla. Mo-son-si. Morran estaba en medio de la lucha con los 5 cadáveres cuando escuchó la voz de Yeguan. Levantó repentinamente la cabeza y dijo ansiosamente, ¿qué pasa? Antes de que pudiera decir algo, vio la cara de Yeguan y supo la respuesta. Morran maldijo. En ese momento, un zombi se mordió el brazo, pero no pudo deshacerse de él. En su furia, puso su mano directamente en la boca del zombi. ¡Ah! Sangre negra salpicada por todas partes. El zombi ya no podía morderlo. Fue golpeado en el pecho con la parte posterior del codo y cayó al suelo. Cuando miró a Yeguan una vez más, no pudo evitar temblar. Sin embargo, se calmó y dijo, así te dijo que te retiraras lo antes posible y lo esperaras al pie de la montaña. Morran asintió. Al instante, la técnica de amplificación de sonido se extendió por todo el campo de batalla. No sigas luchando. Ve al pie de la montaña. Todos ustedes retrocedan al pie de la montaña. Huang Xiaoyue inmediatamente se puso ansioso. Originalmente nos habíamos preparado para luchar contra Su Lin hasta la muerte, pero la escena frente a nosotros es algo que esperábamos. ¿Cómo podemos retirarnos ahora? Quería subir a la cima de la montaña con todas sus fuerzas para encontrar el tesoro escondido en el palacio celestial de la secta Ru Fen. Eso era asunto suyo, repitió con voz severa, los que no quieran morir, que bajen de la montaña. Inmediatamente. Todos ustedes, al suelo. Aunque los cadáveres de los sirvientes no eran poderosos, no eran plebeyos débiles en la montaña Fénix. Además, eran un número asombroso y no le temían al dolor. Uno tras otro, los sirvientes salieron corriendo, y para cuando todos se retiraron al pie de la montaña, ya habían muerto más de 10 cultivadores. Huang Xiaoyue también se retiró. Sabía que con su propia habilidad, le era imposible alcanzar la cima por sí mismo. Sin embargo, se sonó la barba y se mofó. Mo-son-si, eso es genial. El que quería venir al monte Jiao eras tú, y el que nos dijo que nos retiráramos en medio de la lucha también eres tú. ¿Qué tal si tomas la iniciativa y te seguimos fuera de la barrera? Incluso si lo matara, sentiría que tiene las manos sucias. En esta vida, solo porque Morran ya no era Ta Xianjun, y se había convertido en un gran maestro limpio y recto, no podía ser abofeteado en público, pero Morran podía elegir ignorarlo completamente. Justo cuando Huang Xiaoyue estaba a punto de decir más, de repente vio una nube de humo elevarse ante él. Era Nangonzi montando al lobo demoníaco retransformado, oro blanco, y se precipitó como un vendaval, seguido por unos pocos cientos de discípulos de alto rango de la secta Ru Fen. Huang Xiaoyue miró hacia atrás y exclamó, «Oh, eso es increíble. He caído en su trampa». Esta cosa vieja finalmente reaccionó. Sabía que se trataba de una emboscada preparada por su Lin, y no era tan estúpida después de todo. Sin embargo, la última parte de las palabras de Huang Xiaoyue fue, Nangonzi. ¿Cómo te atreves? ¿Realmente reuniste los restos de la secta Ru Fen, y quieres luchar contra las otras sectas? Morran. Nangonzi se agachó sobre el lobo demonio, corriendo hacia el camino. El ágata era tan rápida como una flecha que había dejado la cuerda del arco, dejando a los cadáveres persiguiéndole cada vez más atrás. En ese momento, Huang Xiaoyue se dio cuenta de que lo había malinterpretado. Sin embargo, no sintió la más mínima culpa. En vez de eso, sus ojos estaban bien abiertos mientras miraba a los zombis que se les acercaban como una marea. Nangonzi corrió hacia la multitud y saltó desde el lobo demonio. Metió la flecha en los brazos de Yeguan y jadeó, todavía quedan algunas flechas. Te los devolveré primero. Coge a todo el mundo y retrocede. Cuando Yeguan escuchó la primera parte de la frase, se sintió un poco aliviada. Sin embargo, la última parte la hizo levantar repentinamente la cabeza y mirar fijamente a la cara de Nangonzi. ¿Qué quieres hacer? Un pequeño problema. Al costado, Huang Xiaoyue observó cómo los escalones superiores de la secta Ru Fen se acercaban cada vez más. Viendo que estaba a punto de luchar con las élites de la secta Ru Fen que nació hace 100 años, se puso a sudar frío y volvió la cabeza para regañar. Nangonzi, eres una molestia. Como tu padre. ¿Por qué atrajiste a estos monstruos hacia nosotros? ¿Quieres que matemos al enemigo por ti? Viendo que Nangonzi no lo miró y no pronunció ni una palabra,
Huang Xiaoyue se puso aún más furioso y dijo con voz temblorosa: muy bien, finalmente sé cuál es tu plan ahora. Tienes miedo de que si no subes solo a la cima de la montaña, no podrás obtener el tesoro que tu padre te dejó. Oh Nangon. ¡Qué pensamientos tan viciosos! Viendo que sus palabras se le iban de las manos, Sue Zhenghong, que estaba a su lado, no pudo evitar fruncir el ceño y decir: muy bien, taoísta Juan, deja de hablar. Parar. ¿Por qué debería parar? Huang Xiaoyue ni siquiera puso el mundo del cultivo inferior en sus ojos. Normalmente, estaría un poco más tranquilo, teniendo en cuenta la cara de Sue Zhenghong, pero en este momento crítico, ¿cómo podría seguir teniendo intenciones de actuar? Señaló a Nangongzi y regañó: eres realmente el hijo de una criatura malvada, el corazón de un tigre y el lobo. Usaste a un héroe tan famoso para despejar la barricada por ti. ¿De dónde sacaste tu cara? Nangong se quedó sin palabras. Huang Xiaoyue aún no se había dado por vencido, gruñendo de rabia. La gente como tú debería morir para dar gracias a los cielos, pero en realidad escapaste de los cadáveres, e incluso atrajiste a estas bestias hacia nosotros. Tú, Una bofetada extremadamente sonora cayó sólidamente sobre la cara de Huang Xiaoyue. El noble viento Yeguanbonce aún mantenía su posición abofeteando a Huang Xiaoyue en la cara. Estaba temblando un poco, jadeando por el aliento, y su mirada era despiadada mientras miraba a la persona que tenía frente a ella. Bastardo. Dijo roncamente. ¿Cómo puede un hombre como tú hablar tan mal delante de mi tumba del héroe confuciano? La multitud en el Jiandong Hall desenvainó sus espadas y apuntó hacia Yeguanbonce. Una cultivadora de mediana edad sentada debajo de Huang Xiaoyue levantó las cejas y gritó: eres un hombre, no una mujer, sino un hombre. ¿Te atreves a hacer una jugada con un anciano? Tú eres el animal. Perro, gritó y estaba a punto de apresurarse a cuidar de Yeguanbonce. Justo cuando Emma Wen estaba a punto de ayudar, de repente escuchó el sonido de un látigo de mimbre azotando ferozmente el aire. Chu Guanin salió de entre la multitud, con las manos en alto mientras entrecerraba los ojos del fénix. Con la espalda hacia Yeguanbonce, miró hacia el lado este del río. Lo hice. Habló palabra por palabra. Nangongzi es mi discípulo. Todos, si no desean pasar el juicio del pabellón de la nota celestial, entonces por favor vengan ante mí. Podemos hablar de justicia, o de puñetazos y patadas. En el silencio total, tiró la última parte de su sentencia. Te seguiré hasta el final. La atmósfera era extremadamente tensa. No solo no pudo avanzar a la sala Jiandong, sino que tampoco se retiró. Sin embargo, se retiró y perdió toda la cara. Por fin ha llegado en. ¿Serán capaces de sacudir al inmortal Beitang? Además, ¿deberían haberse enemistado con Chu Guanin y convertirse en enemigos de ahora en adelante? Los cadáveres se acercaban cada vez más. Alguien no pudo aguantarse más y gritó con fuerza: dejad de pelear. Hablemos de ello cuando salgamos de aquí. Piensa primero en una forma. ¿Qué debo hacer? ¿Pelear? ¿Vamos a luchar así? Entonces, ¿por qué nos retiramos al pie de la montaña? ¿Cuál es la diferencia entre pelear en una montaña y pelear en una montaña? Claro, ni siquiera Emma Wen pudo evitar pensar, ¿cuál es la diferencia? Aunque sabía que las acciones de Nangongzi no eran sin propósito, como último discípulo de la familia Nangong, ya que Nangongzi quería que se retiraran al pie de la montaña, debía tener otros planes en mente. No pudo evitar mirar a Nangongzi, que no había dicho una palabra desde el principio. Sin embargo, de repente descubrió que los ojos del hombre parpadeaban con una luz indescriptible. Una luz que le hacía estremecerse. Nangong, gritó, pero no sirvió de nada. Nangongzi había estado cantando en silencio un hechizo prohibido desde que Huang Xiaoyue le señaló y le gritó. Se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Un sinnúmero de enredaderas salieron del suelo. Moran, Yeguanbonce, Sue Meng. Casi al mismo tiempo, todos fueron atrapados por la vid y arrojados fuera de la frontera, fuera de la cordillera. La cara de Yeguanbonce se transformó en miedo. Así. ¿Qué estás tratando de hacer? Ella quiso atacar de nuevo, pero Nangongzi levantó la mano y la golpeó con fuerza. Los dos dioses de la tumba se levantaron con pesados escalones, sus cuerpos cubiertos de polvo y piedras, y cada uno de ellos alzó sus manos izquierda y derecha una contra la otra. En ese instante, una nueva barrera translúcida envolvió toda la entrada de la montaña, bloqueando el camino de todos hacia la montaña. Nangongzi estaba solo frente a la barrera, frente a la marea de los 1000 cadáveres,
su espalda frente a la gente que estaba detrás de la barrera. Él dijo, el monte Jiao tiene ratán, está formado por tendones de dragón, puede arrastrar todo hacia el suelo. Pero no puedes estar adentro. Mientras la sangre de la familia Nangon no esté fluyendo a través de sus cuerpos, una vez que use esta matriz, la vid del tendón del dragón arrastrará a todos al suelo y los enterrará vivos, sin importar quiénes sean. Ye Guangdong se enfureció por el dolor y la ira, gritó enfadado, honorable Nangon. Sabes que estás solo. Ella golpeó su martillo pero solo podía llamarlo desde fuera del encanto. Nangon, ¿por qué solo hay una persona? Nangon sí se volvió hacia un lado y dijo, ¿no te tenemos todavía? Entonces, pareció haber pensado en algo y sonrió. Después de la aniquilación de la secta Ru Feng, esa brillante sonrisa no volvió a aparecer en su rostro. Era salvaje e incontenible, como si años de espíritu elevado hubiesen vuelto a su cara, y sus ojos eran brillantes e incontenibles. Fue la misma situación que cuando él y Ye Guangdong se entraron por primera vez en el reino del espejismo. Con la cara de lado, levantó su espada y le sonrió. Sin embargo, ustedes son realmente inútiles. Al final, todavía tendré que protegerte. Terminó de hablar, se dio la vuelta y caminó hacia la marea de cadáveres. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Detente. Nangon mantuvo su espada en el suelo, abrió el vendaje en su mano y cortó ferozmente a lo largo de la punta afilada de la espada. La sangre fluía por la ensangrentada ranura de la espada y fluía hacia la húmeda tierra de la montaña de la inundación. Miró hacia adelante sin miedo. No sabía que en ese momento, estaba parado fuera de la barrera frente a Morran. Su figura se superponía y se superponía con la de Ye Guangdong, que había luchado hasta la muerte en su vida anterior. Dragón celeste sacrificador de sangre, tendones y huesos obtenidos. Abran la formación. Un sinnúmero de enredaderas de árboles brotaron del suelo que ya estaba agrietado, y en una fracción de segundo, la arena y el lodo comenzaron a caer. Esa enredadera era completamente diferente de la que los había atado. Era una vid escarlata sin hojas. Incluso podría decirse que los vasos sanguíneos se elevaron del suelo uno tras otro, enganchándose instantáneamente a todos y cada uno de los cadáveres bajo el control de la exquisita pagoda. Con el poder de una sola persona, más de 1000 tendones de dragón habían sido arrancados y una enorme cantidad de energía espiritual había sido consumida en un instante. Cuentas de sudor salieron de su frente, y la mano que sostenía la espada tembló un poco. «Sumérgete». Su cara estaba pálida y temblorosa cuando dio la última orden. Los 1000 tendones de dragón comenzaron a tirar de los cadáveres con fiereza, pero los zombis obviamente no se quedaban quietos esperando su muerte. Todos hicieron todo lo posible para gritar, rugir y luchar. En ese momento, Nangonzi también estaba trabajando con su tendón de dragón, así que tuvo que exprimir más de su poder para usar más sangre para sacrificar el tendón del dragón. Tuvo que usar más poder para derribar los cadáveres. Tobillo, pantorrilla, muslo. Los zombis de todas las montañas aullaban, silbaban y salivaban. Nangon jadeó. Sus piernas. Eran sus piernas. Podía sentir que su energía espiritual estaba casi agotada, pero aún no había hundido a esos zombis en el suelo. Todavía estaban retorciendo furiosamente sus cuerpos, usando sus manos para apoyarse y tratar de liberarse. Más, hasta la cintura. Al menos hasta la cintura. Solo así podrán desentrañar la barrera y permitir que la gente de afuera entre. De esta manera, los zombis no podrían liberarse y cambiar la situación en un instante. Por lo menos, un poco más. Él agotó su energía espiritual y usó su núcleo espiritual. Nangonzi solo sintió un dolor sordo en su corazón. El núcleo del espíritu que era propenso a agrietarse tembló ligeramente en su pecho. Apretó los dientes, pero la sangre aún fluía por la comisura de sus labios. Un poco más. Atrás. Muy bien, todos eran extremadamente difíciles de mover, pero aún así no eran los más estables. La fuerza de los zombis era aún mayor que cuando estaban vivos, y una vez enterrados aquí, aún podían hacer un gran avance. Un poco más. Tos, tos, tos. Una vez más liberó el poder de su núcleo espiritual, haciendo que Nangonzi sintiera una ola de mareos. No pudo aguantar más y se arrodilló en el suelo. Vomitó una bocanada de sangre, goteando sobre la tierra negra. Nangon levantó los ojos temblorosamente. En la sombra oscilante, vio que los cadáveres habían sido arrastrados más y más profundamente por el tendón del dragón, casi enterrando sus pechos.
los monstruos fueron temporalmente incapaces de moverse. Las comisuras de los labios de Nangonzi se pusieron rojos como la sangre mientras se reía. Oyó a Yewangzi gritando afuera, Nangonzi. Suficiente. Abre el hechizo. Abre la barrera. Sue Zhengyong también gritaba, abre el hechizo, Nangon. Nosotros le ayudaremos. Nangon, abre rápidamente la barrera. Abre el hechizo. Más y más gente empezó a gritar. En este mundo, no todo el mundo era cruel. Después de la aniquilación de la secta Ru Feng, no había llorado ni siquiera después de sufrir tantos agravios, pero en ese momento, las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Se ahogó en sollozos y murmuró roncamente. Lo sé, es solo que... Se abrió, levantó su temblorosa mano y se preparó para quitar la barrera que estaba bloqueando a la multitud. Sin embargo, el suelo tembló de repente y luego empezó a temblar. Se asustó. Luego levantó la cabeza y miró la escena ante él con una expresión de incredulidad. Los tendones del dragón que acababan de obedecerle se aflojaron de repente y arrastraron a los zombis hasta las profundidades del suelo, y luego los envolvieron alrededor de los pechos y las espaldas de los cadáveres, sacándolos del suelo uno por uno. Imposible. Nangon dijo en blanco, eso es imposible. ¿Cómo pudo Jiao San no escuchar las órdenes de su señor? Incluso si su Suanglin hubiera dado la orden contraria, estos tendones de dragón no habrían podido obedecer. Para el espíritu maligno del dragón demonio que estaba hibernando aquí, los descendientes de la familia Nangon eran todos iguales. Si los dos descendientes del clan Nangon daban la orden opuesta a la montaña del dragón de la inundación, entonces la montaña del dragón de la inundación solo detendría lo que estaba haciendo y no ayudaría a nadie, volviéndose neutral, a menos que Nangonzi sintió de repente la piel de gallina en todo su cuerpo. Pensó en alguien. Este pensamiento le hizo temblar por todas partes, y el dolor en su corazón parecía ser aún más intenso que antes. Jadeó y lentamente levantó la cabeza. Un hombre alto y recto, de aspecto valiente, bajaba lentamente por las largas escaleras. Llevaba una lujosa túnica bordada con dragones inundados que se tragaban el sol y la luna, ondeando los mares. Con cada paso que daba, los hilos de oro y los hilos de plata que se fundían en su ropa emitían un brillo como el agua que fluye bajo la luz de la luna. Sobre su nariz alta y recta, había una cinta de seda cuidadosamente atada, que llevaban los muertos de Jinfeng, cubriendo sus ojos. Sin embargo, la cinta de seda no era verde, sino negra. Lo que estaba bordado en él no era una grúa, sino un dragón celeste con fuertes garras y una llama de electricidad. Miró fijamente al hombre que bajaba las escaleras paso a paso, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad mientras murmuraba, ¿por qué? ¿Cómo fue posible? Gran maestro de la secta, la luz de la luna brillaba en las hojas de los árboles, iluminando la hermosa y limpia cara del hombre. Era él. En este mundo, solo había una persona que podía hacer que Nangonzi desobedeciera las órdenes de los herederos de la familia Nangon, se sometiera al dragón demoníaco y suprimiera a las antiguas bestias malvadas bajo la pagoda, y fue él quien fundó la mayor secta inmortal en cientos de años. Fue el más grande gran maestro del mundo hace cientos de años. Él fue el que dejó de volar para entrar en el reino del cielo mientras aún estaba vivo para sobrevivir a la tribulación mundana. Nangon Changjin,